fundamentales que nos van a permitir reflexionar sobre las causas, las tendencias y sobre todo las oportunidades que tenemos para fortalecer la salud mental y la educación preventiva en nuestras comunidades. En los últimos años, claramente se hace evidente la tendencia mundial, tanto hombres como en mujeres, del consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado de manera significativa. Según el Informe Mundial de las Drogas, la siguiente diapositiva, por favor, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos muestra que hay un crecimiento de oferta y demanda sin precedentes de consumo de opioides. Es una tendencia que va a nivel mundial que también podemos evidenciarla y palparla en nuestro país, lo que nos deja ver rápidamente y hacer una hipótesis de que las estrategias usadas de prevención no están dando los resultados esperados. Lo que nos muestra este informe es que alrededor de 292 millones de personas entre las edades de 15 y 64 años consumieron algún tipo de droga en el 2022, lo que representa un incremento del 20% en la última década. El cannabis sigue siendo la droga más consumida a nivel mundial, seguido por opioides, seguido por anfetaminas, por la cocaína y por el éxtasis. Hay un aumento de drogas sintéticas, anfetaminas, tipo éxtasis, opioides sintéticos como el fentanilo, que claramente afecta mucho más a la parte norte de nuestro continente, pero esta tendencia se va a regar por todo nuestro continente. Se reporta también mayores incautaciones de este tipo de sustancias, lo que indica que el aumento en oferta y demanda sigue creciendo año tras año. Colombia, la siguiente diapositiva, por favor. Colombia no es ajena a esta realidad. De acuerdo al Observatorio de Drogas, el Ministerio de Justicia, el 8.3% de la población entre 12 y 65 años ha consumido marihuana alguna vez en su vida, mientras que el consumo de alcohol alcanza cifras cercanas al 80% de la población adulta. La cocaína aparece como la segunda droga más usada con el 2.0% de prevalencia de alguna vez en la vida. Lo más preocupante de estas tendencias es en los jóvenes. Entre 18 y 24 años se observa un aumento constante en el consumo de marihuana, tranquilizantes sin fórmula y bebidas energéticas mezcladas con alcohol. A esto le vamos a sumar la normalización cultural que hoy hay del consumo, impulsada por la publicidad, por las redes sociales, la permisividad social que hay hoy al frente de las drogas, la apologética que se le hace a las drogas a través de la música. He escuchado música terrible que le hace una apología terrible a las drogas y claramente este factor cultural es una tendencia entre los jóvenes. El mismo informe muestra que la edad promedio del inicio de consumo de alcohol es de 12 años. Y en el caso del cannabis es de los 14 años. Esto significa que muchos adolescentes inician su consumo antes de desarrollar herramientas emocionales necesarias para enfrentar y tomar decisiones ante la presión social. El manejo de emociones, la frustración, el vacío existencial que suele acompañar esta etapa de la vida, claramente provocando un trastorno en la salud mental por consumo de drogas, daño a la salud pública y el bienestar de la comunidad. Siguiente diapositiva. Factores de riesgo o causas comunes de la adicción. No existe claramente única causa que explique por qué un adolescente desarrolla adicción, puesto que en esta problemática intervienen diversos factores de riesgo. Pero voy a enumerar algunas de las causas más comunes. Entorno familiar. Para mí esta es la causa principal. La desinformación que hay en las familias acerca de las drogas, de sus causas, la falta de límites, la poca comunicación que hay dentro del entorno familiar, la normalización del consumo, la desconexión emocional en el núcleo familiar, tanto de padres como en hijos, violencia intrafamiliar, ruptura de matrimonio. Estos eventos impactarán negativamente en la salud mental. Ahora, no estoy diciendo que esto lo provoque, pero claramente hay una correlación con estos eventos. Cuando estos elementos vitales son vulnerados, impactan negativamente la salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros niños. La gran mayoría de adicciones y trastornos comportamentales tienen una raíz. Y esa raíz está asociada al desarrollo emocional de nuestros jóvenes y de nuestros niños.
su confianza, su autoestima, que se transformará posteriormente en lo que llamamos su carácter o su personalidad. Entonces podemos afirmar que la autoestima es un parámetro de la salud que se adquiere, se aprende y por lo tanto no se puede dejar a su libre desarrollo y no se puede dejar sin supervisión. Los niños y las niñas necesitan, para construir un adecuado nivel de autoestima, ser guiados en sus experiencias, en sus relaciones con padres, con iguales y con toda persona significativa para ellos. Otra causa importante del consumo de drogas, el mal manejo de situaciones y emociones. Claramente eso está concatenado con lo primero, buscar un escape de mi realidad, no saber enfrentar mi realidad, escapar a través de las drogas de mi realidad, una salida fácil, una salida rápida, pero que a lo largo claramente traerá consecuencias nefastas. Los adolescentes tienden a tener una personalidad ansiosa, depresiva, impulsiva, antisocial, baja autoestima, baja tolerancia al fracaso y tienen más probabilidades de desarrollar una adicción. Tenemos los factores culturales, claramente, falta de carácter ante la presión social, placer inmediato, escape del dolor. La cultura de hoy está muy asociada que el consumo es un factor de éxito. Trago caro, drogas caras. Está muy asociado a la libertad, está muy asociado a la diversión. Entonces, esto hace que estos estímulos placenteros en los adolescentes, jóvenes y niños claramente son los más vulnerables. Otro factor que podemos ver también es la curiosidad, claramente la curiosidad de los adolescentes por saber qué se siente o qué efectos tiene la droga, ¿cierto? Los adolescentes, los jóvenes tienen una menor percepción del riesgo y una mayor impulsividad que los adultos. La OMS nos deja ver las cifras de las hospitalizaciones relacionadas con trastornos de consumo de cannabis y la proporción de personas que sufren trastornos psiquiátricos e intentos de suicidio asociados al consumo habitual de cannabis. Ha aumentado un 30% en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo en adultos jóvenes. La legalización no va a quitar los riesgos asociados al consumo de drogas. También advierte que esta medida ha generado, el tema de legalizar la droga, ha generado una disminución en la percepción del riesgo. Cuando una droga generalmente es normalizada y legalizada, rezagado el tema de la salud mental. La legalización de las drogas, como se ha planteado, no es una solución. Legalizar no resuelve el verdadero problema emocional y familiar que lleva al consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a dar un ejemplo, el alcohol. El alcohol es una droga legal y no vemos disminución en el consumo de alcohol por su legalización. Todo lo contrario, hemos normalizado el alcohol. La presión social, al ser una droga legal, ha aumentado su consumo. La violencia ligada al alcohol pasó de la ilegalidad. ¿A dónde pasó? ¿A los hogares? Pasó a los hogares. Hogares fragmentados, abuso, violencia intrafamiliar, abuso sexual. No hay droga que acabe más con los hogares que el consumo de alcohol. Además de ser un factor directo en la muerte y accidentes de tránsito. Además de ser un factor directo en la violencia que vivimos generalmente cada fin de semana. A causa del alcohol. Donde el cannabis ha sido legal y donde ha sido de libre comercialización, se ha desarrollado un cannabis con una concentración de tetrohidrocannabinol más adictivo y más económico. Más fácil de conseguir. Esto claramente va a traer consecuencias a la salud. Así que la legalización no resuelve del todo el problema, más bien lo que hace es normalizarlo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como país? ¿Qué realmente está ocurriendo en nuestro país? ¿Cómo de manera objetiva, con datos reales, podemos plantear soluciones y estrategias de intervención que realmente funcionen? ¿Qué es lo mejor para las personas de acuerdo a nuestro contexto? Es que no podemos compararnos con Canadá y con Estados Unidos.
Nuestro contexto es diferente, nuestra economía es diferente, nuestra cultura es diferente. Así que tenemos que hacer un estudio de qué pasa con nuestro país y responder a estas preguntas nos dará propuestas viables, de acuerdo a la evidencia, y así poder influir en las decisiones políticas y públicas de prevención. Y para mí en este primer lugar debe estar la educación. La educación es esencial. Así que en la medida de lo posible debemos tener propuestas sencillas de llevar a cabo, realizables en el corto plazo, medibles y que signifiquen una base tangible para la sociedad. En muchos contextos los jóvenes no consumen por diversión, sino para anestesiar la frustración, la ansiedad, el vacío emocional. Por eso la respuesta preventiva debe ser más profunda que una legalización o una prohibición. Pasemos a la siguiente diapositiva. El alcohol. Fenómeno del alcohol. Y aquí es importante. A mí particularmente me preocupa el temprano consumo de alcohol en nuestra sociedad. El alcohol, aunque sigue siendo legal, sigue siendo perjudicial para la salud. Es la sustancia más consumida y socialmente aceptada. Según el Ministerio de Salud, cerca del 35% de los adolescentes en Colombia, entre 2 y 17 años, han consumido alcohol el último año. El alcohol generalmente es la primer droga que probamos. Y es proporcionado, y quiero ser cuidadoso con esta palabra, y es proporcionado por nuestro núcleo familiar primario, por nuestro círculo familiar primario. Es la primera droga que probamos. Las estadísticas nos muestran que el inicio del consumo del alcohol ocurre a temprana edad. Muchos jóvenes reportan haber probado el alcohol alrededor de los 12 años y en la experiencia quizás mucho antes, lo que aumenta la probabilidad de consumo de otras sustancias, de otras drogas. Y este dato es clave porque cuanto más joven sea la exposición, mayor es el riesgo de tener un consumo habitual y un consumo problemático. Ahora, cualquier droga que se empiece a consumir a temprana edad tiene mayor riesgo de codependencia. Y hay muchos estudios sobre el tema, y aquí hay mucha gente que sabe sobre el tema, ¿cierto? Porque el sistema nervioso de un niño, el sistema nervioso de un adolescente es mucho más frágil y la droga tiene un efecto mayor cuando se consume a temprana edad. Porque el sistema central, el sistema nervioso, aún está en proceso de maduración. Entonces no es lo mismo consumir una droga o probar una droga a los 30 años que a los 15, a los 14, a los 12 o a los 10. Ahora, los patrones más frecuentes en adolescentes que tienen consumo frecuente o en exceso se debe a la baja supervisión familiar, a la baja autoestima, a la normalización. La idea de que si mi padre toma cada 8 días, y él no se considera alcohólico, aunque sabemos que ser alcohólico no es la periodicidad que tomamos, sino que cada vez que tomo pierdo el control. Entonces tenemos la percepción de que quizás el alcohol no es tan grave como quizás lo puede ser otra sustancia. Y el problema es que no es solo la bebida, sino la cultura que nos rodea. Celebramos todo con alcohol. Ahorita viene Halloween, o nos vamos a reunir para un asado, o para un cumpleaños, lo primero que pensamos es alcohol. Diciembre, generalmente lo que primero que pensamos es en alcohol. Entonces tenemos una cultura que ha normalizado el consumo de alcohol. También cuando estamos tristes nos consolamos con alcohol. Lo usamos como un símbolo de madurez, pero esta permisividad ha creado generaciones que inician su consumo cada vez más temprano, asociándolo a pertenencia, a liberación emocional, asociándolo a madurez. Entonces, los planes de prevención deben estar sustentados sobre la evidencia. Y la evidencia encontrada, de acuerdo a esas estadísticas, nos dice que el alcohol, entonces, suele ser la puerta de entrada de consumo de otras las drogas. Aquí vamos a desmitificar que la marihuana es la puerta de consumo de todas las otras drogas. El alcohol es la puerta de entrada de consumo de todas las sustancias. Aquí debemos tener algo muy claro, muy pendiente. ¿Qué está pasando con el alcohol? Por eso lo quise traer hoy a colación. Un estudio reciente de Ipsos Colombia, una empresa de investigación de mercados a nivel mundial, indica que el 53% de los jóvenes de 18 a 23 años están moderando su consumo de alcohol motivados por el autocuidado, que está muy de moda el tema del autocuidado hoy por hoy, ¿no? Estos jóvenes que empiezan a beber más moderadamente o tardan su
consumo de alcohol, su generalidad es que no van a presentar consumo de otro tipo de drogas. Esta tendencia a moderar el consumo, esta señal positiva que está dentro de los jóvenes, tenemos que apoyarla, tenemos la oportunidad con programas que refuercen esta conciencia positiva. El mayor activo que tiene una persona, ¿cuál es? Su salud física y su salud mental. Si usted tiene salud física y si usted tiene salud mental, usted puede cumplir sus objetivos, sus metas, sus logros. Pero si esto desaparece, difícilmente podrá cumplir las metas, los sueños, bueno, lo que quiera realizarse. Entonces es importante reforzar esta conciencia positiva. Siguiente diapositiva, por favor. Todo esto, todas estas estadísticas, todas estas tendencias, lo que o comunitarias reciben una educación basada en valores, ojo a este dato, tienen un 60% menos de probabilidad de iniciarse en el consumo de alguna sustancia. Un estudio reciente de la Universidad de Queensland en Australia mostró que el 30% de los niños muestran signos de inseguridad y falta de confianza, lo que afectará su desarrollo emocional a largo plazo, haciéndolos vulnerables a conductas adictivas. Los niños expuestos a peleas frecuentes entre sus padres presentan mayores niveles de ansiedad para sus relaciones futuras. Vivir con tensión, vivir con frialdad, afecta negativamente el sentido de seguridad y emocional de un niño, de un adolescente, de un joven. Según un estudio longitudinal de la Universidad de Harvard, la calidad del matrimonio de los padres predice la satisfacción emocional y habilidades sociales saludables de los hijos cuando estos son adultos. Este factor es clave en el desarrollo del carácter o la personalidad. Y cuando hablamos del carácter de una persona, en resumen, decimos que es como la persona reacciona habitualmente a una situación, a una circunstancia, es decir, donde tomamos las decisiones y enfrentamos los retos de la vida diaria. Desde la práctica clínica y comunitaria podemos confirmar que la familia es un factor determinante en la prevención. Un entorno afectivo con comunicación abierta, que no haya ningún tema tabú dentro de la casa, que el hijo le pueda preguntar al padre qué es la pornografía, que el hijo le pueda preguntar qué son las drogas, una comunicación abierta, sin temas tabús, disciplina coherente, acompañamiento emocional constante, fortalece las habilidades de afrontamiento y va a reducir la vulnerabilidad del consumo de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Así que la prevención, ¿dónde inicia? En el hogar, en la casa, la formación temprana de valores, límites, sentido de responsabilidad, que permite que los jóvenes desarrollen herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas frente a la presión social y emocional de esta época. Así que debemos ser intencionales. Es importante en estos casos, pregúntese, ¿cómo está su hogar? Si es padre, si es hijo, ¿cómo está su hogar? Todos tenemos la responsabilidad de la prevención. Lo que sembramos hoy en nuestros niños, en nuestros jóvenes, es lo que recogeremos en el futuro. Así que la prevención proactiva con intencionalidad implica actuar por iniciativa, no esperar que el problema aparezca para ser reactivos. Esto ya es muy personal, esto ya es muy de corazón. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es un matrimonio exitoso. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es un matrimonio exitoso. ¿Y qué es un matrimonio exitoso? Bueno, eso será para otra ponencia, ¿cierto? Pero dele el hermoso regalo a sus hijos de tener un hogar seguro, un hogar estable, respetuoso, amoroso, libre de drogas. Instruir a su hijo en la disciplina, en la amonestación amorosa, porque el amor lleva corrección. Yo lo que amo lo corrijo, lo que no amo definitivamente no. Crear en ellos el concepto de autoridad en sus mentes, importante. Concepto de autoridad, respetar las autoridades, respetar a sus mayores, a sus profesores, policías, políticos, pastores, etcétera. Enseñarles a ser un buen hijo, un buen hermano, un buen padre y una buena madre si quizás en el futuro ellos lo quieran hacer. Un buen ciudadano de este mundo, diligente en sus capacidades, cuidadoso.
que se responsabilice de sus acciones. De hecho, ese es el principio de la recuperación de un adicto, hacerse responsable de sus decisiones y estar dejando de culpar al gobierno, a la institución educativa, a los padres, a la sociedad. Yo me hago responsable de mis acciones, o buenas o malas. Todo esto es una tarea ardua. ¿Y esta tarea dónde se da? En el hogar. El hogar es el corazón de la sociedad. Como vemos cómo está la sociedad, podemos intuir cómo están nuestros hogares en Colombia. Allí es donde se desarrolla el carácter de los jóvenes, donde se desarrollará su personalidad, donde se desarrollará su salud emocional. Y todo esto lo aprenderá a través del ejemplo, principalmente de sus padres o de su núcleo familiar primario. Así que lo que un niño y un joven aprende del amor, aprende del respeto, de la seguridad, de la compasión, de la resolución de conflictos, lo aprende en el hogar. Y esto marcará su infancia y su futuro y será un escudo protector y de prevención de consumo. Así que, ojo, cuidado con nuestro hogar. Cuidado con estas familias. Otras estrategias, claramente, programas escolares de prevención, integrales, acompañamiento psicológico y espiritual accesible. Todo niño, todo joven, todo padre debería tener acompañamiento psicológico y espiritual si lo necesita. Comunidades que fomenten el sentido de pertenencia y propósito. Todas estas son nuestras estrategias efectivas de prevención, pero claramente el hogar es lo principal. Ya para terminar, por favor, la siguiente diapositiva, ya para concluir, educar para la vida. La educación es el mejor método de prevención. Un ejemplo de esto es el tabaco. ¿Qué quiero decir con el tabaco? Las cifras de consumo del tabaco se han reducido a nivel mundial, con campañas de concientización y educación, no con prohibición, sino con mayor educación. Yo recuerdo ver en las cajetillas de cigarrillo imágenes fuertes y crudas acerca de lo que hacía el consumo del tabaco. Y esto generó una conciencia generalizada y a nivel mundial el consumo del tabaco ha disminuido. Entonces podemos ver que la educación es un factor clave para la prevención. El hogar, de nuevo, el hogar es la escuela de prevención, allí es donde se enseña con el ejemplo, con el diálogo, con el amor firme. Pero usted no le puede pedir respeto a su hijo si usted no respeta a su esposa, no respeta a su padre. Usted no le puede pedir respeto a su hijo si usted no respeta a las autoridades. No tendría la autoridad moral de hacerlo. Entonces, esto va para nosotros también. No esperemos que los demás cambien, tenemos que nosotros comenzar con el cambio. Y si yo le exijo algo a mi hijo o a mis hijos o a los jóvenes es porque yo lo estoy haciendo. Si no, no tendría la autoridad moral de decirle no fume si yo estoy fumando, no tome si yo estoy tomando. Así que las campañas de prevención no solamente es informar, es acompañar, es formar su carácter, es dar ejemplo. Así que el desafío únicamente no es reducir cifras, es construir generaciones que sepan enfrentar los retos de la vida diaria. Y como lo hemos visto en este seminario de la salud mental, hay claramente suicidios, depresión profunda, está el tema de las drogas, está el tema de las redes que afectan la salud mental. Entonces no solamente reducir cifras, sino crear jóvenes que sepan enfrentar los retos de la vida diaria, manejo del dolor, de la pérdida, la presión social, la frustración sin depender de ninguna sustancia. Así lograremos que nuestros jóvenes elijan vida, salud y libertad. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestra siguiente generación? Cuando yo preparaba esta charla de hoy y pensando, yo decía, bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener esto en las siguientes generaciones? Quizás mi generación no lo vea, pero debemos todo lo que hagamos pensar en la siguiente generación. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué estamos haciendo para nuestras siguientes generaciones? ¿Qué país queremos construir? Y debemos comenzar ahora. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber permitido exponer estas ideas. No son verdades absolutas, pero sí quiero que los lleve a reflexionar y a pensar que los factores de prevención más importantes, considero yo y lo que las estadísticas muestran, es el hogar. Muchas gracias. Profesor, por favor, no nos abandonen todavía. Entiendo que hay algunas preguntas. Si no las hay acá, sé que las hay en redes sociales. Profe. Hola, hola.
Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Longa. ¿Dónde? No, ya te dije. Bueno, realmente para mí surgieron muchos interrogantes, pero algo no, o sea, hablabas de los hogares, ¿cierto? Que uno de los lugares más seguros y donde puedo reconstruir la salud mental de los niños, donde se puede reconstruir la salud mental de los niños, es el hogar. Hablabas de los matrimonios felices, bueno, todo esto. Es evidente que ahora, sí, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá soltera, ¿sí? Tomé la decisión de ser mamá soltera porque el matrimonio afectaba más, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo le digo yo, o cómo en mi pueblo hay muchas mamás solteras, ¿sí? ¿Cómo abordas tú a esa mamá soltera que tiene que salir a trabajar, dejar su hijo? ¿Cómo le dices tú a ella? ¿Sí? No, es que usted, un hogar, usted es un matrimonio, es lo que necesita su hijo. Sí, el niño necesita atención, necesita tiempo, pero ella también tiene que salir a trabajar, ¿sí o no? Ella también tiene que salir a trabajar, no puede, o cuida a su hijo o le da de comer, ¿sí? Esta partecita aquí no me quedó como, o sea, ¿cómo le dices tú a una mamá soltera que le dedique tiempo a su hijo, bueno, en fin, no sé si... Claramente es una problemática que tenemos hoy, pero es una descontextualización de qué hay, de qué es el matrimonio. Y eso deberíamos conocerlos y saber todos cuando vamos digamos, a escoger una pareja, a lo que se enfrentamos y lo que es realmente un matrimonio y lo que es el amor. Porque generalmente los matrimonios duran poco. Y digamos que me voy un poco más atrás de la pregunta que me has hecho, ¿cierto? Porque uno debería escoger bien su pareja. Yo creo que la decisión más importante de la vida es escoger bien a su pareja, porque el escoger bien a su pareja nos determinará o vivir en un paraíso o en un infierno. Entonces, creo que desde ahí debemos comenzar, desde la educación, a enseñarle a nuestros hijos que es importante, si están pensando y que van a pensar en algún momento en hacer vida con una persona, es importante saber a quién van a escoger. Y en eso nosotros como padres deberíamos comenzar a guiarlos desde pequeños a tomar esas decisiones. Ahora, claramente esa descontextualización que hay del matrimonio y de hogares destruidos, como yo le digo a una mamita que ayude a su hijo, pues claramente ya está construyendo un hogar. Muchas veces hay un tema que dice cuando se disuelve un matrimonio, no se debería disolver una familia, se disolvió, fue una relación, la relación del padre y la relación de la madre, pero en teoría la familia no se debería diluir, sino que debería continuar. Ahora, claramente habría que conocer el contexto puntual de quizás el padre sea un problemático y hay consumo de drogas, entonces es preferible sacarlo de la ecuación. Pero en un sentido, cuando hay una separación no se debería acabar una familia. Se acaba un matrimonio, pero no se acaba una familia. Eso sería como lo que podría responderte puntualmente. Pero digamos que lo que quiero dejar como enseñanza es que enseñémosles a nuestros hijos desde pequeños a escoger una buena pareja. Es la decisión más importante. Es un paraíso tener un buen esposo, una buena esposa. Es hermoso tener un hogar. Las dificultades siempre van a existir, pero es hermoso tener una buena mujer o un buen hombre al lado. Eso sería. Gracias, doctor. Segunda pregunta. Bueno, antes de hacer la segunda pregunta, sí difiero de el sacarlo de la ecuación, ¿no? ¿Lo de la qué? Difiero de lo que acabas de decir, de sacarlo de la ecuación. Si bien hay padres o madres que tienen consumo de sustancias psicoactivas, llámese desde el alcohol, la marihuana o otras sustancias más fuertes, puede ser un referente para que el hijo no consuma sustancias. Hay padres, hay familias donde el papá ha sido alcohólico toda la vida y sus hijos nunca tomaron alcohol porque su mamá lo supo guiar y lo mostró como un referente. Entonces no se trata de quitarle al padre, ni la figura paterna ni la figura materna se debe quitar. Simplemente que el trabajo de educar al hijo es el que ayuda. Entonces diferiría eso. La pregunta es un poquito compleja. Si bien es cierto que hay una tendencia de moda que es el mindfulness,
Concentrarse en mindfulness, ¿sí? Ahí voy a explicar un poquito. Concentrarse en el momento presente sin quedarse en el pasado y vivir de las lamentaciones, o centrarse en el futuro con un alto grado de sufrir la frustración de los deseos no cumplidos. ¿Podrías explicar qué consecuencias tiene el consumo de spa, especialmente de la marihuana, teniendo en cuenta que en la actualidad existen muchos artículos científicos que hablan de los beneficios bioquímicos, físicos y socialmente para los jóvenes? Muchos jóvenes van a la internet y encuentran artículos muy bien sustentados científicamente de los beneficios de la marihuana. ¿Cómo debates eso a un joven, teniendo en cuenta que tiene que vivir el momento presente y que tenemos que explicar en un futuro qué daño le va a hacer? Bien, lo primero que hablas es un tema modelado, ¿no? De acuerdo, yo tengo referentes y de acuerdo a esos referentes, sea padre o madre, yo generalmente voy a seguir los mismos pasos, ¿cierto? Si un padre consume, generalmente los hijos van a consumir. Lo que tú dices es un porcentaje muy pequeño. Yo conozco, y ha llegado a mi consultorio, personas donde su padre era un consumidor y esto lo que hizo fue que ellos dejaran de consumir porque fue terrible el hogar. Pero esto es la excepción, no la regla. La regla generalmente, yo hago lo que mis padres hacen, lo que mis autoridades hacen, es moderado. Yo hago lo que los artistas, el artista que me gusta consume, yo generalmente hago lo que el artista me gusta. Si él consume, yo consumo. Entonces, modelado generalmente es un consumo modelado, ¿cierto? Pero la excepción a la regla está lo que acabas de decir. Generalmente no sucede, pero hay casos. Ahora, en el tema de la marihuana, claramente está comprobado todos los beneficios que tiene, ¿cierto? No podemos desconocerlo, pero los beneficios que tiene la marihuana no son consumidos y no son en un cigarrillo y no son fumados. No tiene ningún beneficio, ahí no es nada terapéutico, ¿cierto? Pueden ser en aceites, claro, o sea, ahí tiene muchas cosas que se pueden dar hasta para los consultorios clínicos, para los psiquiátricos se puede, y hay, para el tema del cáncer, ¿cierto? Para evitar, digamos, los dolores, se puede usar, pero de una forma medicinal, ¿cierto? Pero en este caso, fumada, consumida, no tiene nada de medicinal, ¿cierto? Tiene que haber un proceso, tiene que haber digamos, un proceso químico para poderlo dar a las personas y que lo necesiten. Pero fumado, la marihuana no tiene nada. De hecho, la marihuana tiene un problema que tranquiliza el cuerpo, pero la mente va a 1000. Y el cerebro no sabe qué está pasando. O me estoy tranquilo o estoy a 1000. Y ese es un problema grave, por eso los temas psiquiátricos, la marihuana tiene un problema y yo creo que es una droga muy oscura porque los síntomas de la marihuana son muy a largo plazo, ¿cierto? No es una droga tan agresiva, pero es a largo plazo. Entonces yo puedo llevar una vida, en teoría, ¿cierto?, normal, con el consumo de marihuana hasta cierto tiempo. Yo atiendo personas de 30, 40 años que parecen adolescentes, se quedaron cognitivamente y ellos creen que no, y tienen sus amigos, son adolescentes de 15, 20, 30, de 15, 16, 17 años, ellos tienen 40 años, se quedaron cognitivamente desde el momento que comenzaron a consumir, pero claramente es difícil hacerlos caer en cuenta muchas veces por la percepción que tienen que es medicinal, que es buena, pero causa efectos. De hecho, donde está legalizada, esto que nos mostró la OMC, es bien interesante cómo los factores de riesgos psiquiátricos y suicidio por el consumo de marihuana han aumentado, donde países que se ha legalizado. Y claramente la legalización hace que la marihuana sea más accesible, que la modifiquen, porque es un tema industrial, sea modificada y sea mucho más adictiva. Ok, gracias, doctor. Daríamos una última intervención 10 minutos. porque ya nos espera otro ponente. Muy buena tarde. Mi pregunta va a lo que viene herramienta de prevención siempre. Siempre que tú acudes a un terapeuta, llámese psicólogo, llámese orientador familiar, nos dan como herramienta ese acompañamiento, que es lo fundamental. Yo lo he escuchado, ya tengo mis años, y siempre se ha recalcado sobre ese tema, pero se convierte en una utopía porque sabemos la situación del mundo actual. El padre y la madre no se pueden quedar en la casa, tienen que trabajar. Entonces, ¿qué hacer si yo voy al profesional y a buscar esa herramienta y siempre se me da eso sabiendo que, como le digo, se ve como una utopía? Gracias. Claro. Por eso tenemos que tener planes de prevención integrales, ¿cierto? Iniciando en el hogar, mirando las dinámicas que tiene el hogar, pero esos planes de prevención también tienen que ser claramente desde el colegio, ¿cierto? Universidades y todo el acompañamiento.
Yo recuerdo en el colegio, quizás una sola charla tuve acerca de temas de consecuencias y adicciones. Entonces yo creo que esto tiene que ser integral. La primera es la casa, donde la familia, ¿cierto? Y muchas veces uno dice que no tiene tiempo, pero más que el tiempo es la calidad de tiempo que yo comparto con mis hijos y con mi familia, ¿cierto? La mayoría de los hogares hay un desconocimiento del tema de las consecuencias de la droga, o lo tienen como tabú. En mi época, cuando se hablaba de drogas, se estigmatizaba a la gente que eran delincuentes. Eso también está mal, ¿cierto? El que consume drogas no es delincuente. Pero hoy ya se fue al otro extremo, ya es como muy normalizado el tema de las drogas. Entonces yo creo que en esas dinámicas familiares que podemos tener cada uno en nuestros hogares es importante conocer, saber las consecuencias, poder hablar con nuestros hijos tranquilamente y que ellos puedan expresarnos si tienen curiosidad de consumo de drogas y no ponerles una barrera o regañarlos o por qué están preguntando eso, porque lo van a ir a preguntar en otro lado que quizás no sea el mejor, pero sí. Como familia yo creo que podemos mirar las dinámicas para que tengamos diálogos abiertos, sin temas tabús, para poder ayudar a nuestros jóvenes y poder hacer un acompañamiento. La mayoría de los jóvenes no le preguntan esto a sus padres porque saben la respuesta que van a tener. Van a regañar, van a decir que eso está malo, no van a tener una respuesta positiva, no van a poder entablar una conversación acerca de ese tipo de temas que generalmente son tabú dentro de los hogares. Y eso acompañado con planes preventivos generales, ¿cierto? Acompañados en el colegio, universidades, tener acceso fácilmente a terapeutas, a psicólogos. A mí la parte espiritual me parece muy importante también. Eso sería como a grandes rasgos lo que te podría responder. Muchas gracias por las preguntas, gracias por estar atentos. Como les digo, esto no es una verdades absolutas, pero nos lleva a reflexionar, ¿cierto? Y a sacar ideas para cuáles son los mejores planes de prevención para nuestros jóvenes. Gracias. Muchas gracias, doctor Jason Jair Vargas. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jason Jair. Un aplauso, por favor, para él. Perfecto, entonces les pido 2 minuticos.